Este es el podcast de Elena Duarte. Comenzamos. Sean bienvenidos a un 11º podcast. Quiero hacer un paréntesis porque recibí muchos mensajes, afortunadamente la mayoría de hombres, con el podcast de las mujeres, y muchos de ustedes me dijeron: oye, sí es cierto, oye, yo lo he hecho, he visto a alguien a lo mejor no de la manera adecuada y me hiciste abrir los ojos, o me hiciste pensar de una forma diferente, o me hiciste ver la perspectiva desde el otro ángulo. Y la verdad es que con esas 5 personas que me escribieron para decirme: oye, sí es cierto, me cayó el 20, yo ya estoy por bien servida, porque creo que a final de cuentas hacemos este podcast principalmente para entretenerlos, principalmente tratándoles de dar un contenido que investigamos, que redactamos, que nos apasiona en cierto momento, e intentamos hacerlo con todas las ganas del mundo. Pero si dentro de esto podemos cambiar la perspectiva errónea de alguien, como es el caso del podcast pasado, para mí esta es la misión de la vida y es la misión del podcast. Entonces estoy muy contenta. Muchísimas gracias a las personas que me mandaron un mensajito. Hubo otra persona que me escribió y que me dijo que su mami estaba escuchando el podcast y que era también sobreviviente del cáncer, no de mama, pero sí del cáncer, y que le había gustado mucho nuestro trabajo. Entonces, híjole, con eso para mí es la diferencia totalmente. Me da mucho gusto que pueda yo servir de entretenimiento, de risa, de no risa, de decir: ay, sí es cierto, ay, no es cierto. Y para mí esa es la misión. Eso es lo que yo quería llegar, así sean 2, 5, 20, 100,000, las que sean personas. Para mí mi trabajo ya está hecho y me siento muy contenta porque tuve esa respuesta de un podcast que nos costó mucho trabajo, que queríamos hacerlo con todo el respeto, que queríamos hacer con todo el amor, como todos los podcasts que hacemos, y nos apasionamos mucho. Entonces, muchísimas gracias. Terminando este preámbulo ya de mi agradecimiento y mi sniff, vamos a hablar de personas malas, sí, lo sé. Vamos a hablar de gente no muy cuerda, sí, lo sé, pero gente que ha dado de qué hablar totalmente en la cultura, a la mejor popular de nuestro país. Y esto es los asesinos seriales más... Híjole, en México somos muy amarillistas, en México somos muy morbosillos, y de a ver qué pasó, que se han vuelto íconos, pero de la forma mala, porque matar no está chido. Al primero que vamos a presentar es a un hombre que pasó de ser un monstruo, de ser señalado como el más malo de Malolandia, a ser un hombre reivindicado y a ser un hombre que terminó siendo apreciado por la opinión pública. ¿What? Ustedes dirán: ¿quién puede ser eso? ¿Quién puede tener tanto carisma para reivindicarse después que la gente lo quiera, después de haber sido un asesino? Pues él es Gregorio El Goyo Cárdenas, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba. Él era el asesino, el primer asesino en serie tal vez de los años 40. Goyo era un tipo con apariencia bastante linda. O sea, nadie pensaría que era malo, que era asesino, que le gustaba hacer el mal. O sea, todos diríamos: híjole, este niño es súper estudioso, es súper talentoso, le va muy bien. ¡Qué buen niño es este, de veras! Goyo era bastante inteligente, que es una de las características o premisas que tienen estos asesinos en serie, ¿no? Que son encantadores, que son inteligentes, que te envuelven, que son bastante carismáticos, y el Goyo era uno de ellos. Él estudiaba ya la carrera de químico en la UNAM y trabajaba también para Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, al ver que era un buen estudiante, que era talentoso, le da una beca para que él pueda continuar con sus estudios.
Obviamente esta situación económica de la beca le permite rentar una casa e independizarse de su familia, y renta una casita ubicada en el número 20 de la calle Mar del Norte, ahí por Tacuba, por si se les ocurre algún día ir, todavía está la casa. Obviamente ahí tenía su laboratorio, ahí hacía sus menjurjes y todo. Sin embargo, Goyo pues tenía un vicio, que le gustaban mucho las mujeres y desgraciadamente le gustaba hacerles daño. Afortunadamente su carrera como asesino duró muy poco, bendito sea Dios. Duró aproximadamente un mes. El Goyo inicia su carrera criminal en agosto de 1942 y afortunadamente termina en septiembre del mismo año, gracias a que el abogado Miguel Arias Córdoba se presenta pues en las oficinas del servicio secreto y reporta que su hija Graciela había desaparecido. Como este era un picudazo, pues los agentes obviamente iniciaron una búsqueda y rescate para encontrar a Graciela, y alguien les dice: oigan, ¿saben qué? Graciela tiene un amiguito ahí que se llama Goyo, y pues andan ahí muy juntitos, igual y por ahí pueden empezar la investigación. Entonces los agentes van directo a Mar del Norte, entran a la casa del Goyo, buscan hasta por debajo de las piedras y literal, afortunadamente lo hicieron así, porque encuentran que en el jardín de Goyo tiene pues tierra removida, empiezan a excavar y encuentran pues el cadáver de Graciela. Obviamente siguieron la búsqueda a ver qué más había y encontraron otros 3 cuerpos más en diferentes etapas de putrefacción, y todos eran de jovencitas de entre 14 y 25 años con huellas de que habían sido estranguladas. La policía obviamente empezó a buscar a Gregorio, porque cuando van a la casa pues él no estaba. Entonces ya empiezan a hacer la búsqueda para la captura del Goyo Cárdenas, y pues lo encuentran en un hospital psiquiátrico ahí internado, como diciendo: yo estoy malito y no sé lo que hago, Dios. El Goyo era muy inteligente, y sabiendo que ya no había salida, que ya no había chance de otra, pues ingresa fingiendo locura a este hospital psiquiátrico, y pues obviamente pues no le creyeron mucho. No dijeron así como: ay, sí es cierto, está bien loco. No, o sea, sí tiene algo de demencia, porque se supone, y según cuentan las leyendas, que el Goyo hace todo esto por un problema, un issue que trae ahí con su madre, y él trata como de drenarlo, según él erróneamente, en lastimar a las jóvenes a las que les hizo daño. Ya después, en el interrogatorio, Goyo, o Goyito como le decían, confiesa el asesinato de Graciela Arias, de María de los Ángeles Moreno, de Raquel Martínez, de Rosa Reyes. Estas 3 últimas se dedicaban a lo que le dirían la vida galán, o sea, eran prostitutas. Goyo pasa varios años de condena, y en los primeros 2 fue recluido en el manicomio de la Castañeda. Ya que intenta fugarse de este manicomio, en el 44 lo trasladan ya al Palacio de Lecumberri. Tuve la oportunidad en algún momento de ir a hacer una entrevista ahí al Palacio de Lecumberri. ¡Híjole! Si ustedes pueden ir, de verdad es un lugar que se siente lleno de cargas, lleno de vibras, lleno de historias. O sea, las paredes, las celdas se sienten muy cargadas de anécdotas, y ahí me encantaría que las paredes pudieran hablar, porque estoy segura que cuánta cosa no contarían esa cárcel de Lecumberri. Entonces ahí permanece el Goyo, y pues mediante este en cautiverio se convierte en un penalista pues de prestigio. Él es muy inteligente, entonces se pone a estudiar y estudiar, se entrega totalmente al estudio, escribe libros, de hecho estos libros se convierten en bestsellers, pinta lienzos, o sea, le echó total ganas para que vieran que había una recuperación y había una mejoría en su comportamiento, y posteriormente le dan chance de salir, de ser el estrangulador de Tacuba, el monstruo, híjole, todo malísimo. Salió y se convierte en una celebridad. Y ya para el 8 de septiembre del 76
pues lo invitan a la Cámara de Diputados y recibe una ovación de pie por parte de los legisladores en honor a su exitosa reinserción social. El Goyo es el único, tal vez, creo yo, asesino serial feminicida que después de estar en la cárcel termina casado y con hijas. Entonces, no sabemos realmente si sí mejoró o no, o qué ocurrió. Total que termina viviendo su vejez en California, en Estados Unidos, y muere el 2 de agosto de 1999. Me da mucha curiosidad saber la historia de viva voz del Goyo, porque no sé si alguien sea capaz de cambiar toda esta brutalidad con la que él asesinaba a sus víctimas como para después casarse y tener una vida tranquila y ser un abogado y ser pintor y ser escritor y tener hijas y ser buen padre y todo esto. A final de cuentas, cuando él sale de la cárcel, la gente terminó queriendo al Goyo. El Goyo es una historia totalmente de un polo al otro polo, de extremo a extremo. Me hubiera encantado poder conocer al Goyo y conocer su forma de ver la vida, porque creo que es un personaje totalmente de la cultura popular de esos años. Y aparte, ¿qué habrán pensado los familiares de las víctimas de ver que el asesino de su hija, de su hermana, de su prima, de su nieta, de su novia, no sé, era después ovacionado y era una estrella? Pero pues bueno, Goyo es parte de la cultura popular. Ahorita el hombre de la voz bonita está amasando 2 historias de asesinos seriales igual conocidísimos en México y que causaron gran revuelo. Vamos a escuchar a Luis Ávila. Mi querida Elena, por supuesto un tema complicado después de todo lo que hemos platicado acerca de todas las cosas, y bueno, pues el entorno que encierra las historias de los asesinos seriales más despiadados de México es intrigante, desde qué los orilló hasta todos los crímenes que cometieron bajo el influjo de sus filias y fobias. Así pues, seguimos con algunas de estas historias. Uno de los más recientes y más asombrosos, y lo digo por la hazaña con la que actuaba, es la historia de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, un par de michoacanos avecindados en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Y lo es así por la cantidad de feminicidios que se reportan al día en México. La desaparición de una mujer de nombre Nancy Huitrón, de 28 años, y su bebé de 2 meses, en septiembre de 2018, condujo a la identificación y posterior detención y vinculación de esta pareja. Nancy fue abordada por Patricia y después abusada por Juan Carlos. Posteriormente fue asesinada y descuartizada. La bebé fue vendida por 15,000 pesos a otra pareja que después fue detenida también. La pareja fue descubierta cuando en plena investigación salieron de casa con una carriola y los abordaron. Ahí se encontraron que en la carriola llevaban restos humanos. Con el caso y las evidencias, al momento del interrogatorio, Patricia Martínez confesó que la pareja había matado junta a por lo menos 10 mujeres, habían practicado canibalismo y que algunos restos eran vendidos, desechados, algunos otros en un terreno baldío. Juan Carlos Hernández, por su parte, declaró que eran responsables del secuestro y asesinato de al menos 20 mujeres, así como lo escuchan, 20 mujeres. Al analizarlos, ninguno mostró remordimiento por los crímenes cometidos. Juan Carlos incluso resultó con un trastorno mental y un profundo odio contra las mujeres. Su mujer, Patricia, diagnosticada por un retraso mental desde su nacimiento. Así pues, conocimos a los asesinos seriales más recientes en este país. Les apodaron los monstruos de Ecatepec. Podrían recibir una condena entre 400 y 700 años en prisión si se les encuentra responsables de los demás feminicidios. Otro caso reciente y también llamativo, al menos de manera mediática y por tratarse de una mujer, es el de Juana Barraza, la Mataviejitas. Oriunda de Hidalgo, Juana Barraza se dio a conocer como luchadora, se hacía llamar la Dama del Silencio. Así le decían cuando, ataviada en un traje rosa y con todo y máscara, subía al ring. Cuando bajaba, se transformaba por completo. Fue por ahí del año 2003 que en la Ciudad de México se comenzaron a registrar asesinatos de mujeres de la tercera edad. Cada día aumentaban. Los primeros indicios, según las autoridades, apuntaron a una mujer de nombre Araceli Vázquez, que al poco tiempo fue liberada.
Después llegaron con Mario Tablas, pero él solo había asesinado a una mujer y las cifras seguían moviéndose. Después las investigaciones condujeron a la descripción de una posible travesti, con la espalda muy ancha, muy tosca, decían los testigos. Con varios retratos hablados, se elaboró un busto que fue exhibido a los medios y tras 4 meses de vigilancia se llegó a Juana Barraza, esto en enero del año 2006. Con un odio hacia las señoras, así ella misma lo declaraba en los interrogatorios, Barraza cometió su último crimen el mismo mes en que fue detenida. Fue acusada de asesinar a 17 adultas mayores, aunque ella solo reconoce uno. Algunas otras personas dicen que son hasta 40. El juez sentenció la Matavejitas con 754 años de prisión. Y bueno, Elena, historias complicadas, por supuesto, historias difíciles incluso de contar, mucha información, sobre todo los últimos casos, muy gráfico todo. Y bueno, pues es lo que tenemos que hablar acerca de los asesinos seriales de México, que hay bastantes y estos dos son los casos más recientes de ellos. Te mando un saludo, te mando un abrazote, escúchanos y díganos qué piensan de este tema. Si de historias raras, extremas y que estuvieron en boca de todos, no podemos dejar afuera de esta lista a Sara Aldrete, conocida como la narcosatánica. Este nombre es como que ¡ay, Dios mío santo! Porque en esa época no sabíamos distinguir entre la santería y tal vez el ser adorador de Satán, no sé exactamente cómo decirlo. Y esta fue una de las notas más amarillas y más llenas de morbo y más llenas de 1000 historias atrás de. Y esta, queridos míos, es la historia de Sara Aldrete, que recibe una de las condenas más inverosímiles en la historia mexicana. Obviamente hay aún dudas de que si Sara es culpable o no. Sara saca un libro donde cuenta su historia, su punto de vista acerca de todo lo ocurrido en su vida. Fue sentenciada a 600 años de prisión. O sea, 600 años. No hay manera. En 1989 la sentencian a estos 600 años de prisión y es acusada por ser parte de la banda delincuencial llamada por la prensa, ya les digo que somos medio amarillistas, los narcosatánicos, quienes obviamente decían que mataban a sus víctimas para cortarlas en cachitos, destazarlas y usar su sangre para rituales afroamericanos o satánicos. La historia se centra, o la historia inicia con Adolfo de Jesús Constanzo, que le apodaban el Padrino. Él es de Miami. Sara Aldrete y Adolfo de Jesús se conocen en Tamaulipas. Él sí era narcotraficante y operaba para el envío de droga a Estados Unidos. Sara se engancha de Adolfo porque Adolfo le dice que es brujo y que tiene poleles y que tiene cosas así muy interesantes. Y Sara pues es bastante curiosa y le encantaba todo este tipo de merequetengues de la santería, entonces se engancha con Adolfo. Ella siempre dice, fuimos solo amigos, no fui nada de él. Obviamente los medios de comunicación siempre dijeron, es la sacerdotisa, es la madrina, y siempre dijeron que ellos dos eran pareja. Pero ahorita nos vamos a basar como en la historia de Sara Aldrete y lo que Sara dijo que era la verdad. Porque yo me leí el libro, así que vamos a hablar de lo que dijo la Sarita. Bueno, la Sarita Aldrete, porque de las otras Saras que todo el mundo habla, no vamos a hacer un podcast por el momento. El caso sale a la luz en 1989. El gobierno de Estados Unidos hace un panchísimo porque Mark Kilroy era un vacacionista que venía a México a un spring break y desaparece. Entonces Estados Unidos se pone rudo con México y le dice, oye, ¿sabe qué? Regrésame a mi muchacho, necesitamos que regrese a tierra gringa. Entonces pues se hace un merequetengue para buscar a Mark. Llegan al rancho de Santa Elena. Les juro que yo no tuve nada que ver, no es mi rancho, lo juro por Dios que me mira.
Entonces, en este rancho, que estaba muy cerca de la frontera con Estados Unidos, encuentran cuerpos mutilados de 13 víctimas, a las que les habían sacado el corazón, el cerebro, partes de la columna vertebral, que dicen que utilizaban para preparar algún brebaje, para estas ceremonias de santería, y que también pues utilizaban la sangre de las personas, ajos, tortugas asadas y etc., según los informes policíacos. Obviamente se dice que estos brebajes y todas estas combinaciones las hacía Constanzo y se las daba a los que eran como sus sobrinos o sus nietos o sus acá, que tenían o que pedían sus servicios como brujo, y que les decía: tómate esto, mi vida, y vas a tener poleles extraordinarios, y vas a ser invisible, y vas a ser poderoso, y vas a ser exitoso, y vas a tener dinero, y bla 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 bla. Sara, en esos momentos que conoce a Constanzo, ella estaba estudiando antropología, tenía 28 añitos. Se engancha con él y dice: bueno, con él voy a terminar la tesis que necesito para graduarme, él me va a enseñar todo lo de la santería y yo voy a triunfar. Se involucra tanto Sara en esto de la santería que pues ya todo mundo la ubica, ya todo mundo sabe que Sarita está con Constanzo, tal vez no como pareja, pero sí como una persona muy allegada a ella. Ella ni por aquí se daba cuenta que Constanzo pues no era tan bueno, y que era pues narcotraficante, y que era desalmado, y que era pues un delincuente, ¿no? Ella creía solamente en esta careta de que soy santero y tengo poleles. Posteriormente, ya que se encuentran todos estos cuerpos, saben de quién es el rancho o quién habitaba ese rancho, los empiezan a buscar. Sara pues no sabía de esta noticia, o sea, no la asociaba con Constanzo. Decide hacer un viaje a la Ciudad de México para posteriormente ir a Acapulco con su pareja de ese momento, y Constanzo la intercepta en la Ciudad de México y la secuestra. Dice Sara que cuando ella conoce a Constanzo, Constanzo le dice que ella va a estar con él hasta el último día de su vida y que ella lo va a traicionar. Obviamente, en este secuestro que le hacen a Sara, Sara vive una de las mayores torturas de su vida, porque pues la tienen sin comer, la tienen amarrada, la tienen sucia, le cortan, le pintan, le hacen en el cabello para cambiarle de look y poderse fugar y que nadie los reconozca. Con Constanzo salen nombres de políticos, de famosos, de mucha gente pues muy conocida y con mucho peso en la vida pública, que decían que Constanzo pues les servía como brujo y les hacía trabajitos ahí de brujería y de santería. Sara, en uno de sus intentos por ser rescatada, avienta una nota por la ventana de donde la tenían cautiva, y pues obviamente la policía ve el papel y sube y pues mata básicamente a todos. Se hace una balacera. Sara intenta escapar, pero pues obviamente no lo logra. Afortunadamente no la matan, ella es la única sobreviviente a ese tiroteo, y pues obviamente ella es la que se lleva todo el foco, porque ella es a final de cuentas la única inculpada, o a la única que meten a la cárcel para cubrir con todas estas muertes que le habían pues encontrado a Constanzo. Entonces Sara, una chica de clase media alta, que tenía estudios, que tenía más de 2 carreras creo, que hablaba inglés, que trabajaba, que tenía una gran condición física, era maestra de educación física, termina en la cárcel acusada de homicidio, de asociación delictuosa, de satánica, de narcotraficante, y como a final de cuentas matan a todas las personas que podrían decir si era verdad o no, que ella tenía que ver o no, pues lastimosamente Sara queda al frente de todos estos homicidios y queda como la culpable número 1.
Desgraciadamente, en el libro que ella escribe, que se llama Me dicen la narcosatánica, léanlo, está padre, como para... está padre. Ella cuenta que los mismos policías de la cárcel a donde la llevan, la violan entre 6 personas al mismo tiempo y la sobajan y la lastiman y la torturan de una manera increíble, casi al momento de volverla loca, para que ella termine diciendo, ¿saben qué? Sí, ya, es mi culpa, pero en buena onda ya déjenme en paz. Entonces, híjole, pues es una historia bastante fuerte porque no sabemos, no hay otra historia más que la que cuenta Sara, no tenemos otra perspectiva. No tenemos otro punto de vista más que el que Sara cuenta en su libro y el que Sara ha dado en muchas entrevistas. Y híjole, si es cierto que le hizo esto la policía dentro de la cárcel, no me puedo ni siquiera ni imaginar ni el por qué, ni el qué tipo de personas se supone que son las que nos cuidan, ¿no? O las que vamos de, oiga, oficial, ¿me ayuda? Mejor no. Entonces... híjole, es complicada esta historia de Sara, realmente yo no podré decir tiene la razón Sara, no tiene la razón Sara, porque como les comento, no hay otra versión, solamente es la versión que Sara nos da y no tenemos otra historia de otro perteneciente a este cártel o de otro testigo, o de una víctima, o de nadie. Obviamente Sara también, por proteger a su familia, decide pues ya no decir nada y ya no meterse en tanto merequetengue para tratar de salvar a sus hermanas y a su madre, que pues obviamente también ya estaban en medio de este ojo del huracán. Chistosamente, las autoridades destruyen toda evidencia que pudiera salvar a Sara o no, entonces se pierde totalmente todo el rastro de este rancho. Afortunadamente Sara ha salido adelante, ha seguido estudiando, les digo que escribió un libro, ha colaborado con casas productoras para ciertas series y pues estaba ella en el penal de Santa Marta, Catitla, aquí en la Ciudad de México. La trasladan a una cárcel en Baja California y pues ahí sigue. Sara sigue pagando una deuda que tal vez ella no debe, pagando unas vidas que tal vez ella no quitó y pues con este trauma de que afuera o adentro de la cárcel ella vivió abusos y ella vivió violencia y ella vivió pues, todo tipo de cosas a 28 años de su vida. Estas son las historias como que más dieron revuelo de los asesinos seriales o de las historias más amarillistas que hemos vivido en nuestro país. Cuéntenme qué les parece, si sienten que faltó una, échenmelo en los comentarios y podemos dar una segunda entrega de estos asesinos seriales o no. Recuerden que a nosotros nos encuentran en Twitter, a Luis lo encuentran como @LuisAvilaE, a mí como Elena Radio. Me encuentran también en Instagram como Duarte Elena y me encuentran en mi página de Facebook Elena Duarte. Este podcast está en Apple Podcast, está en Spotify y está en YouTube para que usted lo escuche, lo comparte, lo vea, lo recomiende, lo postee, lo retuitee, le haga lo que usted guste, pero sobre todo escúchelo. Y muchísimas gracias por escucharnos. Este es el 11º podcast y estamos muy agradecidos de que nos presten sus oídos hermosos y preciosos. Yo soy Elena Duarte. Adiós. Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.